Bienvenidos a Lucky Pro Gol Media semana 728. Todos los partidos serán de la Liga MX. Buena suerte para todos. En el primer partido tenemos el equipo de América contra el equipo de San Luis. En la máxima probabilidad de victoria es América con 50%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 3 victorias del América, 0 empates y 2 victorias de San Luis. En los últimos 5 partidos del América tenemos 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. En los últimos 5 partidos de San Luis tenemos 1 empate, 2 victorias y 2 derrota. En la tabla de posiciones tenemos el América en la posición 3 con 4 puntos y el equipo de San Luis en la posición 13 con 3 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de América ganará. Nos vamos con local. En el partido número 2 tenemos el equipo de Puebla contra el equipo de Mazatlán. En la máxima probabilidad de victoria es de Puebla con 41%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 3 victorias de Puebla, 1 empate y 1 victoria de Mazatlán. En los últimos 5 partidos de Puebla tenemos 4 derrotas y 1 empate. En los últimos 5 partidos de Mazatlán tenemos 3 derrotas, 1 victoria y 1 empate. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Puebla en la posición 15 con 1 punto y el Mazatlán en la posición 14 con 1 punto. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Puebla ganará, pero también aplicaré un doble a empate. Nos vamos con local y empate. En el partido número 3 tenemos el equipo de León contra el equipo de Chivas. En la máxima probabilidad de victoria es de Chivas con 52%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 1 victoria de León, 0 empates y 4 victorias de Chivas. En los últimos 5 partidos de León tenemos 2 empates, 1 derrota y 2 victorias. En los últimos 5 partidos de Chivas tenemos 1 empate, 3 victorias y 1 derrota. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de León en la posición 5 con 3 puntos y el equipo de Chivas en la posición 9 con 3 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Chivas ganará, pero también aplicaré un doble a León. Nos vamos con local y visitante. En el partido número 4 tenemos el equipo de Tigres contra el equipo de Tijuana. En la máxima probabilidad de victoria es de Tigres con 54%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 3 victorias de Tigres, 1 empate y 1 victoria de Tijuana. En los últimos 5 partidos de Tigres tenemos 1 derrota, 2 empate y 2 victorias. En los últimos 5 partidos de Tijuana tenemos 2 victorias, 2 derrota y 1 empate. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Tigres en la posición 1 con 6 puntos y el equipo de Tijuana en la posición 17 con 1 punto. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que nos vamos a ir con un triple local, empate y visitante. En el partido número 5 tenemos el equipo de Necaxa contra el equipo de Cruz Azul. En la máxima probabilidad de victoria es de Cruz Azul con 40%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 2 victorias de Necaxa, 0 empates y 3 victorias de Cruz Azul. En los últimos 5 partidos de Necaxa tenemos 2 empates, 2 victorias y 1 derrota. En los últimos 5 partidos de Cruz Azul tenemos 1 victoria, 2 empate y 2 derrota. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Necaxa en la posición 8 con 3 puntos y el equipo de Cruz Azul en la posición 16 con 1 punto. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Cruz Azul ganará. Nos vamos con visitante. En el partido número 6 tenemos el equipo de Atlas contra el equipo de Monterrey. En la máxima probabilidad de victoria es de Monterrey con 39%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 0 victorias de Atlas, 0 empates y 5 victorias de Cruz Azul. En los últimos 5 partidos de Atlas tenemos 1 victoria, 3 derrotas y 1 empate. En los últimos 5 partidos de Monterrey tenemos 1 victoria, 1 derrota y 3 empates. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Atlas en la posición 13 con 1 punto y el equipo de Monterrey en la posición 12 con 2 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Monterrey ganará. Nos vamos con visitante. En el partido número 7 tenemos el equipo de Querétaro contra el equipo de Pachuca. En la máxima probabilidad de victoria es de Pachuca con 47%.
En los últimos 5 partidos de Querétaro tenemos 2 derrotas, tenemos una victoria de Querétaro, 2 empate y 2 victorias de Pachuca. Partidos de Pachuca tenemos 2 derrotas y 3 victorias. De Querétaro tenemos 2 derrotas, 2 victorias y 1 empate. En los últimos 5 partidos de Pachuca tenemos 2 derrotas y 3 victorias. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Querétaro en la posición 10 con 3 puntos y el equipo de Pachuca en la posición 6 con 3 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Pachuca ganará. Nos vamos con visitante. En el partido número 8 tenemos el equipo de Juárez contra el equipo de Santos Laguna. En la máxima probabilidad de victoria es de Juárez con 42%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 3 victorias de Juárez, 0 empates y 2 victorias de Santos Laguna. En los últimos 5 partidos de Juárez tenemos 3 victorias y 2 empates. En los últimos 5 partidos de Santos Laguna tenemos 4 derrotas y 1 empate. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Juárez en la posición 4 con 4 puntos y el equipo de Santos Laguna en la posición 18 con 0 puntos. Después de analizar los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Juárez ganará. Nos vamos con local. En el partido número 9 y último tenemos el equipo de Pumas contra el equipo de Toluca. En la máxima probabilidad de victoria es Pumas con 44%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos una victoria de Pumas, 3 empates y una victoria de Toluca. En los últimos 5 partidos de Pumas tenemos 2 victorias y 3 derrotas. En los últimos 5 partidos de Toluca tenemos 2 derrotas, 2 victorias y 1 empate. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Pumas en la posición 8 con 3 puntos y el equipo de Toluca en la posición 3 con 4 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Toluca ganará, pero también aplicaré un doble a empate. Nos vamos con empate y visitante.